Muy buenos días, todavía por 7 minutitos antes de las 12 del día y vamos a continuar con nuestro programa. Y antes de nuestro siguiente bloque de conversatorios, vamos a compartirles algunos mensajes que nos están dejando nuestros asistentes, colegas en la plataforma y en las diferentes redes sociales. Pau, ¿nos puedes compartir algunos de ellos, por favor? Claro que sí, Edgar, con mucho gusto. En el portal, en el chat, Daniel Fuentes nos comenta que las organizaciones de la sociedad civil son fuente de empleo a nivel nacional y que de manera remunerada participan en ellas más de 660,000 personas. Nos deja también un link del INEGI en donde podemos revisar esa información. Estupendo. En Twitter, por su parte, David Taboada nos dice que está con nosotros, acompañándonos y disfrutando de los excelentes conversatorios del encuentro. Por su parte, un participante anónimo, nos pregunta también, ¿cómo evitan las organizaciones filantrópicas la tentación de definir desde el privilegio esta dignidad y establecer las metas a alcanzar por parte de las comunidades marginadas? Muy interesante pregunta. También desde la Fundación Ser de Paz nos comentan lo necesario que es pasar de las valiosas campañas de marketing social a acciones de solidaridad de cada persona hacia los diferentes grupos, en específico adultos mayores. Y bueno, los invitamos a seguir participando e interactuando con nosotros también para leerles aquí a nuestros asistentes presenciales. Buenísimo, Pau, muchas gracias. Muchas gracias, Pau. No dejen de contactarnos a través del tablero. Perfecto, bueno, pues comenzamos presentando los dos conversatorios que tendremos a continuación y el primero que se titula Construcción de la confianza pública hacia la sociedad civil organizada. Y en él presento con mucho gusto en la conducción a Andrea Castro Casares, socia en CIMAT. Bienvenida. Bienvenida, Andrea. Igualmente nos acompaña Jacqueline Botcher García Colín, presidenta y directora del CIESC. Bienvenida, Jacqueline. También se encuentra con nosotros John Sudarsky Rosenbaum, presidente de Corporación Control Social. Y de igual modo nos acompaña en este conversatorio Mariana Perales, directora de Hagámoslo Bien. Perfecto. Y pues nos vamos con el segundo conversatorio que tenemos y que se llama Medios de Comunicación Corresponsables de la Cultura Ciudadana. Así es, Edgar. Este conversatorio lo conduce Gabriela Barketing de la Mora, es conductora de Así son las cosas, creadora de Al Habla, con Barketing, podcast semanal en El País, de W Radio. Y también nos acompaña Javier Solórzano Sincer, conductor de El Referente en el Heraldo Radio y Televisión, columnista en La Razón y colaborador de Uno Noticias y el canal del Congreso. También participa Mónica Garza González, conductora de Es de Mañana en ADN 40 y también de El Nido de la Garza, producción independiente por YouTube en ADN 40. Y finalmente nos acompaña Luis Alberto Medina, fundador de Proyecto Puente, periodismo diferente y que se transmite en todo Sonora y Arizona. Bien, pues damos paso a los conversatorios que se llevan en este momento de manera simultánea. Les recordamos, el código QR aparece 5 minutos antes de finalizar cada intervención para contar con sus comentarios y evaluación respecto al tema tratado. Así es, participen. Adelante, por favor. Adelante. Muchísimas gracias y bienvenidos todas y todos. Como ya nos presentaron, nuestro panel de hoy es Construcción de la confianza pública hacia la sociedad civil organizada. Gracias al CEMEFI por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Parecería como muy sencillo pensar en que la sociedad debe de confiar en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sociedad confiando en la sociedad, pero de alguna manera no necesariamente es así. Y lo que es importante entender es que esto no es un tema exclusivo de la sociedad civil organizada. En realidad estamos viviendo una crisis de confianza en todas las grandes instituciones a nivel global. Tampoco es un tema solamente de México, pero las empresas,
los gobiernos, los medios de comunicación, las instituciones financieras, todas estas tipos de instituciones está perdiendo confianza en la sociedad en general y las organizaciones de la sociedad civil no son la excepción. Según Latinobarómetro del 2020, solo el 31% de los mexicanos confían mucho o algo en las organizaciones de la sociedad civil. En el 2018 esta cifra era 38%, que ya era suficientemente mala, y pues perdimos, digamos, confianza en los últimos años. Encima hicimos también una encuesta durante el COVID para entender también cómo estaba afectando la pandemia, la confianza de la sociedad en las diferentes instituciones, y también vimos una pérdida de confianza generalizada. Todas las instituciones, empezando por los gobiernos, perdieron confianza, o sea, la sociedad perdió confianza en ellos durante el COVID. Lo mismo pasó en las organizaciones de la sociedad civil. Los únicos que en ese momento se salvaron fueron claramente los profesionales de la salud y el ejército. ¿Y por qué estamos aquí hoy para hablar de confianza? ¿Por qué nos parece tan importante? Es porque la confianza cuando digo confianza de la sociedad civil, lo importante es entender que no somos todos como un solo grupo monolítico, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos de los ciudadanos y dentro de los ciudadanos, quizá los jóvenes, las personas mayores, las personas en diferentes regiones del país. También hablamos de los mismos gobiernos, de las autoridades, de los mismos medios de comunicación, y por eso es importante el conversatorio que se está llevando a cabo aquí al lado. La importancia de que todos estos grupos confíen en la sociedad civil organizada es porque de alguna manera eso genera conductas y comportamientos que fortalecen a las mismas organizaciones. Es decir, cuando confían en nosotros es más probable que donen dinero, es más probable que quieran ser voluntarios o incluso que quieran trabajar y hacer una carrera profesional en una organización de la sociedad civil. Es mucho más probable que las mismas comunidades nos den la bienvenida y quieran colaborar con nosotros. Los mismos grupos que estamos tratando de apoyar, ellos ven con buenos o malos ojos que una organización llegue a su comunidad. Y también porque a menor confianza es más probable que haya una sobreregulación de parte de las autoridades. Cualquier relación con la realidad la vamos a platicar ahorita. Pero justamente por eso nos tiene que preocupar a las organizaciones cómo podemos generar y construir mayor confianza de todos estos grupos de interés. A pesar de todos estos contextos difíciles que estamos platicando, creo que también hay signos positivos en el entorno. Hoy más que nunca creo que tenemos la posibilidad de que se alineen los incentivos financieros, los incentivos comerciales y los incentivos sociales a partir de los principios de ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance. Creo que esa es una tendencia que nos va a ayudar a alinear todo esto, y eso debería de ayudar a las organizaciones. Por otro lado, las generaciones millennial y centennial también empiezan a tener comportamientos, yo diría, muy congruentes entre sus principios, su actuar, incluso cómo consumen, dónde quieren trabajar, y esto también tendría que ayudar a las causas de las organizaciones. Y por último, creo que las redes sociales también son una gran ventaja para poder sensibilizar a la sociedad y poder promover y comunicar y difundir nuestras causas y las necesidades de las mismas organizaciones. Entonces, hoy estamos aquí para platicar cómo podemos las organizaciones responder a todas estas, a este contexto, cómo podemos aprovechar estas oportunidades y también cómo tenemos que navegar estos retos que hay, ¿no? Y para eso hoy contamos con la presencia de 3 expertos en el tema. Lo que es bien interesante de este grupo con el que voy a platicar hoy es que cada uno tiene una experiencia muy particular, viene a presentarnos puntos de vista muy distintos, y creo que todos ellos nos van a ayudar. Y algo que platicamos los 4 antes de estar aquí con ustedes hoy es que queremos
compartir con ustedes herramientas y consejos muy concretos que las organizaciones puedan utilizar y puedan aplicar. Entonces, pues bienvenidos todos y bienvenidos Jackie, Mariana, John. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les voy a pedir que empecemos porque se presenten muy brevemente. Jackie, si quieres empezamos contigo. Pues gracias al CEMEFI por la invitación, gracias Andrea por que conduzcas este panel, gracias a mis compañeros panelistas que los estoy viendo aquí ahora en la pantalla. Y bueno, pues yo soy Jacqueline Butcher, yo dirijo el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil que está aliado al Tecnológico de Monterrey. Todo lo que hacemos en el Centro de Investigación lleva el sello del TEC de Monterrey, o sea que confían en nosotros, eso es muy importante. Y bueno, yo llevo toda la vida trabajando en grupos voluntarios, en organizaciones sociales, fui presidente del consejo de aquí de CEMEFI hace bastantes añitos, y en fin decidí dedicarme más a la investigación. Y ahorita en el panel anterior o en el conversatorio anterior hablaban de que los datos tienen que servir para algo, no nada más datos por sacar datos, ¿no? Entonces, una de las especialidades del centro cuando empezamos era investigación sobre la actividad voluntaria de la gente. Y ahorita la pregunta, no sé si vamos a empezar ya con las preguntas o vas a presentar. Voy a dejar que se presenten los demás. Okay, entonces esa soy yo. Bienvenida. Bienvenidos los demás. Mariana, si te quieres presentar, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todos y todas. Yo soy Mariana Perales, soy la directora de la Asociación Civil Hagámoslo Bien por una Cultura de la Legalidad. Encantada de estar aquí también con todos ustedes. Nosotros trabajamos justo pues un tema que es esencial para la confianza, que es la ética y la integridad. Los saludo desde la ciudad de Monterrey. Gracias. Gracias, Mariana. Y John nos acompaña hoy desde Colombia, John. Sí, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Yo soy científico social, he sido senador, pero sobre todo me he especializado en medir el capital social. Y obviamente entre todo esto el tema de la sociedad civil. Tenemos unas series largas de 20 años sobre este tema y obviamente todo esto está muy relacionado con la política. Lo podrán ver como lo vamos a estar conversando y la posibilidad de que se estructure la política para construir ámbitos de acumulación de la sociedad civil, ámbitos de acumulación del capital social. Pero ya hablaremos de eso. Muchísimas gracias, John, Mariana, Jackie, bienvenidos. Y vamos a empezar con una primera pregunta que le quiero hacer a Jackie, que es justamente de acuerdo a los datos recientes, a toda esta información que ustedes obtienen y analizan, ¿cuál es el estado actual de la confianza en la sociedad civil hacia las organizaciones? Bueno, como les dijo Andrea, tuvimos una pequeña conversación antes y dije, bueno, si me estás preguntando que a base de datos, ¿cómo demuestro que hay confianza o que no hay confianza? Les quise presentar unos muy poquitos datos, no hay tiempo para mucho, pero si apachurro aquí. Ok, vamos para atrás. Ok, here we go. Entonces, quiero presentarles dos estudios que hacemos en el centro. Uno lo íbamos haciendo desde el 2005, 2012, 2016 y ahora 2021. Acabamos de terminar esta encuesta y habla sobre la participación de la gente y cómo participan. Y la razón por la que empezamos a hacer estas preguntas era cuando tú le preguntabas a alguien, ¿es usted voluntario? Yo, ¿y eso qué es? No, yo no. Ah, ¿pero usted ayuda en su iglesia? No, eso sí. Oiga, ¿y en su comunidad usted ayuda ahí para meter cosas al agua y esas cosas? Ah, no, pues también. Oiga, ¿y en las peregrinaciones? No, yo soy el comisario, yo las organizo. Eso es trabajo voluntario. Hemos llegado al punto en el mundo que el trabajo voluntario ya está considerado por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo no remunerado, pero como trabajo. Entonces, el trabajo voluntario tiene 4 características. No remunerado, lo hago porque quiero, nadie me obliga a hacerlo, es beneficioso, es fuera de la familia, el trabajo voluntario siempre es fuera de la familia porque ayudamos, sobre todo en nuestros países, a cuidar a la gente de
de nuestras familias, fuera de la familia y de alguna manera que beneficie a la comunidad. Esas son las 4 cosas. Entonces, lo que toda la gente hace no se da cuenta lo que es. Entonces, vamos a hablar un poco de confianza, pero también vamos a hablar de concientización, un poco de la actividad. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado, aquí estamos. En 2005 hicimos las preguntas y luego cambiamos algunas, por eso estamos de 2012 al 21. De la gente se le preguntó, como las preguntas del censo, fue una encuesta en hogares, fuimos a las casas de las personas a preguntar, lo cual lo hace bastante estadísticamente más válida. Y vimos que la gente participaba con esas preguntas. ¿Usted hace algo por los demás sin que le paguen y que sea fuera de su familia? Así de sencilla la pregunta, ¿sí? Nos contestaron el 75% en el 2012 que sí hacían algo por los demás. El 83% fue en el 2016 y ahora lo volvimos a hacer. Con todo y pandemia encontramos participación del 82%. Estamos hablando de 75, 80 millones de personas en el país. Son mayores de 15 años. Entonces la gente sí hace cosas. No lo toma y no lo apunta como trabajo voluntario. Y la otra parte de que estamos encontrando también es, no lo hacemos de manera organizada. Muchas veces lo hacemos con el vecino, con unos o con otros o con la cuata, pero no es una asociación civil tipo CEMEFI, sino que lo hacemos muchas veces de manera desorganizada o más bien poco frecuente. Entonces, eso es lo que hemos encontrado en este país. Entonces, se me hacía importante que antes de construir confianza tenemos que saber, ¿y la gente hace algo? ¿Quiere hacer algo? Sí hace, y hace mucho. Y bueno, ya les haré el comercial al final, pero vamos a sacar ya los datos este año con esta encuesta que hicimos en el 2021 en todo un libro acerca de la generosidad de los mexicanos. Pero bueno, no solamente cómo participan, sino cuánto dan, en fin, todo este tipo de cosas. La siguiente diapositiva habla de, vean nada más las preguntas. Enseñó catecismo, ayudó en el templo, colaboró en alguna actividad. Es una lista de 23 preguntas, no las voy a leer todas. Pero hicimos preguntas muy sencillitas a la gente. Ayudó en su colonia, ayudó al cuidado de niños. ¿Qué fue lo que usted hizo? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Que obviamente en este último, que los resultados del 2021, pues con menos frecuencia lo hicieron por la pandemia, porque no podías irte a rezar a la iglesia, estaba cerrada, ¿no? Muchas de ese tipo de cosas. ¿Y qué encontramos? Lógico, que la frecuencia se cambió más a cuidado de adultos y cuidado de niños, ¿no? Entonces sale, pues, en realidad, la realidad que vivimos los últimos 2 años, ¿no? Pero dio algo a alguien que no sea de su familia, ayuda psicológica, y esa fue grande, por ejemplo, la cooperación que dio la gente. Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que a través del tiempo la gente sí ayuda, sí da, pero como lo da, a lo mejor no es como exactamente queremos nosotros en esta organización que sea. Entonces, eso es importante. Creo que es una base de datos, que me pediste datos, para ver si es cierto. Hacemos otras cosas en el centro. Y de dinero, por ejemplo. Teníamos un promedio en el 2016 de 540 y tantos pesos al año. 551 pesos al año que en promedio donaba la gente. ¿Qué pasó durante la pandemia? O por lo menos lo que nos constaron en el 2021, es que menos gente donó dinero, menos gente tenía dinero. Mucha gente perdió la chamba, mucha gente no podía donarlo, mucha gente no sabía a dónde donarlo, no tenía sus canales normales de ayuda a lo que ella ayudaba, ni siquiera en las iglesias, ¿sí? Encontramos que el promedio subió de cantidad de 1,341 pesos, pero menos gente donó. Eso fue lo que encontramos, que también se me hace como algo lógico que pasa. Pero la gente sí dona y sí da. Bueno, y la que siguiente... dato que quería yo agregar antes de hablar algunas cosillas, era acerca de nosotros creamos un índice de sostenibilidad de la sociedad civil. Lo hacemos con 73 países alrededor del mundo y hacemos como un diagnóstico de qué está pasando en la sociedad civil de cada país, cómo se sostiene, cómo se mantiene esa sociedad civil, qué cosas cambiaron. Y hay varias cosas que medimos, la parte legal, la parte financiera, la parte de entorno, el ambiente alrededor, lo que llaman advocacy, o sea, qué tanto realmente hacemos la famosa palabra incidencia. Yo no sé si traduzca perfecto advocacy e incidencia, pero bueno, cómo tenemos influencia sobre los demás y cómo tenemos una imagen pública. Por eso me hace muy interesante que estemos hablando ahorita y Javier Solórzano está en la de junto hablando de cómo tener una imagen pública.
Hace muchos años, en una reunión de CEMEFI muy grande en un hotel, que era lo que hacíamos en los hoteles, nos decía Sarmiento, dice, a ver, siempre invitábamos periodistas para que hubiera en la nota famosa, que salía en el periódico, que la sociedad civil hacía cosas. Total, al final había una cola de gente queriéndole preguntar a Sarmiento, ¿cómo le hago para que mi organización se vea? Y finalmente dijo, ustedes tienen que ser noticia. A mí me toca como periodista dar la nota, hablar de las noticias. Y si ustedes no son noticia, pues no puedo dar la nota. Y yo pensé, ¿noticia en la página roja o qué clase de noticia quieres, no? Porque las organizaciones hacen muchas cosas silenciosas, como estábamos hablando en el conversatorio anterior, muchas cosas que no nos damos cuenta, que si no estuvieran, había una gringa, una voluntaria que decían, un día sin voluntarios. No había quien le leyera a los niños en los hospitales, no habría quien ayudara a dar comidas en tales lugares, no habría quien muchas cosas que pasaría. El caso es que en este índice, una cosa importante que estamos trabajando también con Andrea en otro espacio, es esta parte de la participación y de la imagen. ¿Cómo nos ven los demás? Nos acabas de decir, Andrea, que las instituciones hemos perdido validez, si tú quieres. ¿Eso quiere decir que estamos confiando más en las personas? Ya menos en las instituciones, ¿o a dónde se fue esa confianza? ¿No? ¿Para dónde se fue? Y lo que estamos encontrando, lo encontramos esta última vez, en el 2020, esto lo hacemos una vez al año, vemos el año para atrás y nos damos cuenta cómo están las cosas, es cómo es percibido el sector por la sociedad en su conjunto. ¿Y qué hemos encontrado? Que no nos ayuda mucho el entorno últimamente, en los últimos años, desde la nueva administración, que no está muy contenta con las organizaciones sociales, pero que lo que hemos como deducido es que lo que no quiere que se le agradezca a nadie más que a esa persona. No quiere que se le agradezca a la organización de las monjitas o a las señoras que ayudan en el templo o a las que ayudan a los niños con cáncer, no. Quiere que a él se le agradezca todo. Entonces, así estamos. Y como decía Emilio, el anterior, es con esos güeyes tenemos, con esos güeyes haramos. Y también nosotros somos los güeyes que tenemos que arar y cambiar muchas cosas de imagen pública, ir para arriba. No, acabamos de terminar, aquí está Consuelo Castro que nos ayudó en un panel para decir los números del 2021. Y esta imagen pública no ha mejorado. Esa rayita que va para abajo no va para arriba. Pero bueno, son como cosas que quiero poner en la mesa. No quiero quitar el tiempo de los demás. Sé que tengo nomás un poquito ahorita. Y si quieres ya seguimos con más preguntas a los demás y bueno, ya entramos a la conversación. Muchas gracias. Gracias. Creo que nos dejas un buen plato servido para empezar a platicar desde ahí. Y no sé si Mariana y John tienen algo que agregar a lo que acaba de comentar ahorita Jackie. Mariana, ¿tú? ¿Sigues tú? Un poco para las tendencias sobre la medición de confianza, nosotros en Colombia tenemos más o menos lo mismo, pero ha sido un poco más drástico dados hechos políticos en Colombia. Pero la caída ha sido muy fuerte. La caída de la confianza desde la interpersonal a todo lo demás ha caído. O sea, y la confianza no es que se vaya necesariamente, puede que desaparezca. Y un poco lo que sucede en una sociedad donde desaparece la confianza es que pues cualquier interacción, cualquier digamos comportamiento con otras personas se vuelve basado en el temor y la desconfianza. Ese es el gran problema como de ausencia de capital social, de confianza interpersonal. Y sí, efectivamente lo hemos visto. Y sobre el tema de trabajo voluntario también vimos una caída absolutamente drástica del 48% al 16% hasta el 2017 y 2011 y después una recuperación. O sea, esto también nos lleva a si es un problema de confianza o también de membresía y participación en las sociedades de la sociedad civil, qué tan fuertes son y qué tanto se están debilitando, se están fortaleciendo y por qué, pero eso ya es más la próxima pregunta. Gracias, John. Mariana, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias. Pues abonando un poco a lo que están comentando mis colegas, aquí en Nuevo León
también nos dimos a la tarea de medir la confianza en las organizaciones de la sociedad civil y creo que pues también los datos nos arrojan una tendencia similar a la que han comentado. Aquí para el año 2021, el año pasado que hicimos la última medición, la confianza de la gente estaba en 21%. De las personas que decían que confiaban igual algo o más para arriba de la sociedad, en organizaciones de la sociedad civil, y que incluso aquí en este 21% veíamos una diferencia si dividíamos en la zona metropolitana de Monterrey con la periferia. En la periferia ese porcentaje bajaba a solamente el 16%. Entonces, insisto, vemos esa misma tendencia y ahorita vamos a abonar un poquito más sobre los factores que pueden estar incidiendo en esto. No se oye, ¿verdad? Sí, ya está. Justo, Mariana, te iba a decir que si quieres te siguieras, porque lo que te quería preguntar era eso. ¿Cuáles son los factores que en tu experiencia ves que de alguna manera son factores que fortalecen la confianza o cuáles son algunos que de alguna manera demeritan esa confianza? Claro que sí, Andrea. Como bien lo comentas, yo quiero poner algunas cosas en la mesa que derivan de la experiencia que hemos tenido en Hagámoslo Bien. Como les comentaba, nosotros principalmente trabajamos en Monterrey y su zona metropolitana, pero también, afortunadamente, en los últimos 8 años nos hemos movido también a otras entidades de la República. Como también les comentaba, nosotros trabajamos esencialmente el tema de la cultura de la legalidad. Y eso pues, es una base, ¿no? También para la confianza entre ciudadanos y con las organizaciones. Creo que el principal factor, y creo que Jacqueline también lo hablaba ahorita, es la falta de conocimiento. Podemos partir, digamos, de la idea general, pues de que es más probable que desconfíes de algo, pues que no conoces. Jacqueline hablaba sobre el tema del voluntariado. Yo me refiero especialmente de la falta de conocimiento de lo que es una organización de la sociedad civil, qué relación puede tener el ciudadano con una organización como tal, qué hace, en qué beneficia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues tenemos una temática, si se quiere, un tanto abstracta, ¿no? A lo mejor no es tan tradicional como algunas otras, o común como algunas otras organizaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros nos enfrentábamos siempre con este reto de hacer ver de una manera muy concreta que también organizaciones como de incidencia, de advocacy, también son organizaciones de la sociedad civil y no por ello estamos vinculadas o ligadas necesariamente con algún gobierno o con algún partido político. Entonces, esa falta de conocimiento que creo que deriva mucho de nuestra educación cívica y de lo que entendemos o nos han enseñado sobre participación ciudadana, yo lo pondría como uno de los factores principales. El otro factor creo que es el tema de los procesos y de la transparencia. Nos ha tocado también mucho y me parecería que debido a este foro seguramente algunos se van a sentir identificadas conmigo, pues que algunas personas simplemente piensan que las organizaciones son como una caja negra, ¿no? Damos un donativo, damos un fondo y quién sabe lo que sucede adentro de ella. Cuando realmente esto es un factor y también lo voy a poner, si me permiten, como un mito, porque estoy segura que la mayoría de las organizaciones nos sometemos a procesos de transparencia y regulación incluso más estrictos que los que marca la normativa. Siempre buscamos ir un poco más allá. Claro, habrá algunas excepciones. Aquí yo pondría en este factor que obviamente pues no se vale decir que nosotros por tener un propósito social y que ya estamos dando en el mejor de los casos un beneficio a la comunidad, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Obviamente, pues al contrario, tendríamos también que ser un ejemplo vivo de esa transparencia y obviamente de la cultura de la legalidad.
Como tercer factor, que creo que ha impactado grandemente como habilitador de confianza, al menos en nuestro caso, es el tema de la medición de impacto y de cómo se comunica. Es todo un tema, ¿no? Es toda una línea de debate, cómo medimos impacto, cómo tenemos indicadores claros. Les pongo el ejemplo, si alguno de ustedes está en este caso, de nosotros que, pues bueno, ¿cómo mides la cultura de la legalidad? Tu incidencia como organización en cultura de la legalidad. Nosotros desde que nacimos en 2013 nos dimos a la tarea de estar midiendo en el área, principalmente en el área metropolitana, cuál era la percepción de la cultura de la legalidad, la disposición a la corrupción, etcétera, en diferentes sectores de la sociedad. Entonces, como les digo, cada 2 años nos hemos estado midiendo en esto, que aquí a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, pero eso no tiene que ver necesariamente con el trabajo de una organización. Aquí creo que lo que ha brindado también confianza a nuestros donantes, a nuestros aliados, es que a pesar de que obviamente, como hagámoslo bien, no nos podemos parar el cuello y decir que somos los únicos que movemos ese indicador, esa estadística, sí le damos la preponderancia y el protagonismo que se requiere. Yo entiendo que para la mayoría de las organizaciones es muy complicado lanzarte a hacer una encuesta metropolitana, una encuesta en tu comunidad, etcétera, porque a veces son temas costosos. A nosotros lo que también nos ha apoyado mucho es la generación de alianzas justamente en esta medición de impacto. Otro punto, sé que ya estoy en el tiempo, en el borde del tiempo de mi participación, solamente para no dejarlo en el aire, es lo que también ya han abordado de la parte de la visibilización adecuada, de los propósitos de la organización y de los logros. Cuando nosotros nacemos aquí en Monterrey y empezamos a hablar de la cultura de la legalidad, pues les confieso que muchas empresas en las que tocábamos la puerta, incluso instituciones pares como nosotros, pues realmente nos quedaban viendo un poco extraño de qué hace una organización hablando de este tema. No era muy común, al menos aquí en la ciudad. Afortunadamente ya tenemos muchos colegas que trabajan este tema. Y nosotros al principio les confieso que éramos muy estrictos en nuestro mensaje de cultura de la legalidad. Creo que en este factor el hecho de poder generar conexiones emocionales incluso con los diferentes grupos de interés, con los diferentes stakeholders, es un punto que también puede abonar o no, depende de cómo se trate, a la confianza que tengan la sociedad respecto a nosotros. Y no se trata únicamente, lo escuchaba en uno de los comentarios, no se trata solamente de una cuestión de marketing, por supuesto que no. Se trata de que realmente podamos hablar el mismo idioma que nuestros grupos de interés y que podamos también ser capaces de segmentar nuestro propósito en ese sentido. Nosotros incluso, por ejemplo, hemos hecho customer journeys para entender, por ejemplo, cómo motivar a ciertos tipos de voluntarios, a ciertos tipos de donantes, en una temática que, como les decía, a veces es un tanto compleja, como es la cuestión de la corrupción y de la ética. Ya no te robo más tiempo, John. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Y si Sí. quieren, vamos a seguir directo con John y después regresamos a las reacciones de Jackie y podemos así adelantar un poquito porque estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, John tiene una perspectiva muy distinta. Creo que es interesante tener la experiencia de otro país latinoamericano que ha tenido procesos, como él decía, políticos y sociales distintos a los nuestros, y quisiera que nos compartiera desde esa perspectiva cómo creamos mayor confianza, cómo construimos esta relación de confianza con la sociedad civil. Bueno, para comenzar con el tema de qué factores han impactado la caída de confianza, pues uno es el aspecto político. Nosotros tuvimos un presidente aquí en Colombia
y que en cierta manera pues tienen las mismas características de populismo, de caudillismo, en fin, que ustedes pueden estar teniendo ahora, y que él simplemente satanizó la sociedad civil, las organizaciones voluntarias, y no solo eso, sino que le creó estructuras paralelas de movilización personal con él. Entonces tenían una cosa que llamaba consejos comunitarios, donde él reunía la sociedad, la ciudadanía, y de alguna manera desmovilizó de una manera absolutamente dramática a la sociedad civil. Pasamos de 3.600.000 activos en organizaciones voluntarias a 1.200.000, una cosa dramática. Y el otro tema que impacta mucho tiene que ver con el tema de la irrupción de las redes. Y las redes, digamos, nosotros medimos esto, hablamos de capital cívico que logró diferenciarse lo puramente institucional, y tenemos por otro lado, medimos redes, y ahí hay un problema, digamos, que la gente, digamos, se está saliendo de sociedad civil, pasándose a las redes, y el reto importante es cómo logramos que en esas redes también se produzca la acumulación de capital social que, por ejemplo, logramos en las organizaciones voluntarias, en la sociedad civil. Entonces, nuestro propósito en esto es todo el tema de crear ámbitos de acumulación de la sociedad, ámbitos de acumulación de capital social, de confianza y compromiso. Y ustedes en México tienen algunos elementos que nosotros hablamos de un territorio de aproximadamente 300,000 habitantes, donde, por ejemplo, se tengan procesos como planeación participativa, presupuesto participativa, donde concurre la sociedad civil. Este es un mecanismo que se formuló en la Constitución del 91, pero que por diferentes razones pues, no ha tenido todo el éxito que quisiéramos, pero por razones políticas, que los políticos no quieren que nadie le compita, y ese es el tema que Jackie mencionó inmediatamente antes. Y en esos temas, entonces, está el tema de cómo logramos que las redes logren volverse un mecanismo de validación de la información. Y ahí lo que nosotros encontramos no es simplemente que la gente que usa las redes busque información o trate de informarse a través de las redes, sino lo que nosotros llamamos organizaciones voluntarias en las redes, que no tienen el grado de institucionalidad y de organización y de formalidad, pero sí son mecanismos importantes de movilización y validación de la información. La mayoría de la gente, por ejemplo, si le habla a uno sobre la confianza en la sociedad civil, pues ellos no tienen ni idea ni de qué sociedad civil, no tienen una información, no han formado una información. Entonces usted tiene que concentrar la atención de la gente, no a que mire una página web que hay 1 millón, sino que de alguna manera participe activamente. Y eso hemos encontrado que en la red, la participación sobre todo en chats, no sé cómo lo tendrán ustedes, pero digamos, por ejemplo, nosotros aquí estamos en un proceso electoral, y uno encuentra que en ciertos chats que pueden tener 200 personas, 150 personas, hay una discusión muy importante que puede ser el mecanismo de generar la misma confianza, la misma validación de la información, el compromiso, por ejemplo, con las tareas de una organización voluntaria, y puede, digamos, reemplazar y minimizar el impacto que está teniendo esas redes. Entonces tenemos, por un lado, el tema político. Ustedes tienen en el tema político una innovación muy importante, que ha sido la posibilidad de reelegir diputados. ¿Por qué es tan importante reelegir diputados? Que es novedoso, que ustedes puede que ni siquiera se den cuenta, pero es el hecho de que usted puede premiar al diputado que lo haga bien, que él va a depender de cumplirle a su audiencia, sus electores,
y poder ser reelegido y no depender del partido que lo pueda nombrar en otra parte. Entonces, todos estos elementos, digamos, la construcción del ámbito de acumulación de capital social en un territorio, la posibilidad de llamar a cuentas en la política, de convergencia a través de mecanismos como la planeación participativa y el presupuesto participativo, convocar a la sociedad civil. Entonces, son todos elementos que pueden generar el círculo virtuoso de la participación ciudadana, que son bastante ausentes en la cultura hispano-católica. Pueden generar el círculo virtuoso que generen no solo confianza en las organizaciones, sino su participación en ellas y la generación de confianza de que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, John. Aquí veo a Jackie tome notas y comentando, así que la voy a dejar. El problema no es hablar, sino callarme. Yo me quiero regresar al toquido, al inicio. ¿Por qué la gente participa? Cuando tú participas en algo y te va bien, pues regresas y vuelves a participar. Una de las cosas que tenemos que aprender las organizaciones sociales es tratar bien a nuestros voluntarios, invitar a la gente a participar. Y una de las broncas que tenemos las organizaciones sociales es que no estamos listos para recibir voluntarios. O sea, no hay, o sea, tú te vas a Gringolandia y allá hay un volunteer administrator. O sea, hay una persona que se dedica a los voluntarios que ayudan en esa organización y los motiva y todo lo demás. Aquí te sacan el jugo. Pero si la causa es suficientemente importante para ti, tú ahí te vas a quedar. Hay varios estudios que no voy a meter en ellos, pero la sensación de gusto y de que es agradable para ti participar en algo es cuando lo haces cara a cara y no es cuando se dona dinero, es cuando se trabaja con alguien. Entonces, ¿cómo creamos esa confianza de la que estamos hablando? ¿Cómo invitamos a los jóvenes con sus nuevas maneras de participar a que sean parte de nuestras organizaciones? ¿Y cómo los motivamos a que sigan con nosotros? Y yo, oyendo a Emilio en la conversatoria anterior, todo lo quieren ligar a política. Las organizaciones hacemos nuestra chamba. La política era como un ente por allá lejano donde no nos metíamos, no teníamos que incidir. Ahora todo está revuelto. Ahora tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que ser buenos voluntarios, tenemos que tener nuestras organizaciones, tenemos que hacer todo. Y yo lo que quiero es invitar a crear esta visibilidad que es la que nos está faltando, a las organizaciones a poner las pilas para que más gente participe con nosotros de una manera o de otra dentro de nuestras organizaciones. Y entonces la confianza se va creando solita, va. Y la otra parte que mencionaron hace ratito, esta creación de alianzas. Somos más visibles si somos muchos. ¿Sí? Si vamos en bola. Una de las cosas que creó la alianza, y se los quería dar como datos interesantísimo durante la pandemia, es lo que la sociedad civil, empresas, o sea, la sociedad civil, acuérdense que es todo menos gobierno. Y las personas que están en el gobierno, cuando van a su casa, en su colonia, son sociedad civil. ¿Sí? No es gobierno, no están trabajando. Entonces, en realidad somos todos. ¿Sí? ¿Y qué tanto dimos todos y qué tanto ayudamos durante esta emergencia que tuvimos? Y estamos apenas sacando los datos nuevos para este nuevo libro que vamos a sacar. Y lo que las empresas, las personas y muchos los individuos dieron, estamos hablando de 25,000 millones de pesos que fue donado por empresas, personas y diferentes fundaciones. Y eso nada más para que se den una idea a qué se compara. El INEGI tiene 11,000 millones de pesos, es más del doble de lo que el INEGI tiene en su presupuesto para funcionar. El INE tiene 19,000 millones de pesos, estamos hablando, es más de lo que el INE tiene para funcionar, y miren que el INE es una cosa grande. Entonces, la Fiscalía General de la República tiene 17,000 millones de pesos. Entonces, no es poquito lo que se dio, no es poquito lo que se participó. ¿Por qué no lo sabemos más? Más gente para que haya más confianza para participar. También lo que se mencionó ahorita, los que recibimos dinero y damos un recibo de donativo, los que estamos en este lugar, que tengamos una donataria autorizada, hay que brincar 1000 cosas para que te puedan dar ese dinero. O sea, estamos súper fiscalizados. Y eso me parece correcto. Me parece que nos fiscalicen y que no vaya a haber chanchullos de ningún tipo y que todo esté en orden. Me parece perfecto en cualquier sociedad, ¿no?
Pero si tú das un donativo y te dan un papelito de donataria autorizada, pues eso también crea la confianza, ¿sí? De que podamos, de que sepan que estamos todos en orden y ese tipo de cosas. Pero la mayor parte del dinero y la mayor parte de actividad no va a la estructura, va a todos los alrededores. ¿Cómo invitamos a todos esos alrededores y sobre todo a la gente joven, según el estudio que estábamos leyendo últimamente, los millennials y los jóvenes, cómo los invitamos a participar? ¿Cómo les armamos esa confianza? Y yo creo que mucho va a tener que ser de la visibilidad. Vamos a tener que chambear mucho en esa parte. Bueno, Gracias, Jackie. tengo los comentarios más, pero ya me callo para que hablen los demás. Nos quedan 11 minutos. Quiero identificar algunos puntos de todo lo que Mariana, John y Jackie nos han dicho y después quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que les quiera hacer a nuestros ponentes. Yo recojo puntos muy importantes de lo que hoy nos han compartido ustedes. El primero, y no voy a entrar en ese, es conocimiento o visibilidad, que es lo que ya decía ahorita Jackie, y creo que tenemos un defecto en la cultura latina, o por lo menos, como decía John, hispano-cristiana, de la modestia. Creo que debemos ser menos modestos. Creo que tenemos que salir a hablar más de lo que hacemos. Y entiendo que nosotros en CIMAT nos dedicamos a hacer comunicación y entiendo que tiene que ser, no es fácil, ¿no? Comunicar de manera efectiva, de manera contundente, que generes estos vínculos emocionales, pero hay que empezar por hacer el ejercicio y ser menos modestos. La segunda, que ya hablaba también Mariana de ello, es la rendición de cuentas. Pero creo que efectivamente muchas de las organizaciones están fiscalizadas, hacen reportes, pero es poca gente la que se entera de esos resultados. Yo les diría, hay que rendir cuentas a todo el mundo, hay que rendir cuentas a nuestros voluntarios, a nuestros colaboradores, a las comunidades o los grupos a los que apoyamos, a las autoridades, a todo mundo. Todo mundo se tendría que enterar de lo que ustedes hacen, cómo lo hicieron, dónde se aplicaron los recursos, etcétera, porque eso efectivamente es uno de los elementos que tiene mayor impacto en la construcción de confianza. Entonces, no pensemos que rendición de cuentas es hacer el reporte y la auditoría y presentársela al consejo o al patronato, sino cómo rendimos cuenta a todos estos otros grupos de interés. El tercero, que también lo mencionaba Mariana y me parece muy interesante, es este tema ella hablaba de hacer un customer journey, ¿no? Ahora en mercadotecnia está muy de moda el tema de el customer centricity, o sea, poner a nuestro cliente en el centro de todo lo que hacemos. Y creo que ahí lo primero es encontrar quiénes son nuestros clientes. El cliente, y tenemos muchos, ¿no? El cliente es el voluntario, el cliente es el donante, el cliente es el beneficiario. El cliente también es la autoridad. El cliente son estas nuevas generaciones. ¿Qué buscan ellos? ¿Cómo nos conectamos con sus expectativas, con sus necesidades? Como decía ahorita Jackie, con lo que los hace sentir bien, ¿no? La verdad es que somos los seres humanos, somos un poco egoístas en el sentido de qué me hace sentir bien, y eso es lo que hago. Y creo que ese customer centricity es muy importante porque hablamos mucho, las organizaciones tendemos a hablar mucho de nosotras mismas, ¿no? De lo que hacemos, pero luego se nos olvida hablar de por qué eso que hacemos es importante para ti que eres el voluntario, para ti que eres el donante, para ti que eres el beneficiario, para el país, para la comunidad en la que estamos inmersos, ¿no? Y otro punto importante que ustedes mencionaron es mayor participación, o sea, ¿cómo dejamos participar más a la gente? Algo que hemos encontrado en este otro estudio del que hablaba Jackie es que somos las organizaciones muy jerárquicas y muy verticales. Las decisiones se toman acá arriba y además acá arriba es como el consejo de las cabecitas blancas porque también hay un tema generacional, ¿no? Y de ahí lo único que hay son instrucciones. Entonces, en la medida en que los propios beneficiarios sean participantes de la definición de las soluciones, que los voluntarios también hagan más que sacar copias sino participar creativamente
y eso se va haciendo de abajo hacia arriba, eso genera mucho mayor confianza que cuando hay pues acá un consejo que decide qué hacer y cómo se hace y nada más se va permeando hacia abajo. Y el último punto del que hablaba ahorita John, que también es bien importante, hablaba de las redes sociales, ¿no? De este activismo en las calles que se ha convertido en activismo digital. Y algo que creo que ahí es bien importante es cómo aprovechamos ese activismo digital para que no se quede solo en chats y conversaciones, ¿no? Porque de repente yo ya participé porque ya di mi opinión. No, pues no, eso no es participar, eso es dar la opinión. Pero y creo que hay ejercicios bien interesantes. A mí me gusta mucho el de Black Lives Matter, de cómo da, y ahorita que hablaba de eso, John, y lo mencionaba también, lo comparaba con la parte electoral. En la campaña de Trump, por ejemplo, hicieron muy buen uso de eso en decir, te doy herramientas muy concretas que tú puedes utilizar para convertir ese activismo digital en activismo real. Es decir, a ver, estos son te voy a dar los papeles y las herramientas para que tú hagas un grupo en tu casa y hables de este tema, para que tú puedas generar un propio grupo de voluntarios en tu comunidad y tú les puedas capacitar a esos voluntarios en la causa. O sea, no todo tiene que estar centralizado en la institución, sino que creo que este tema de las redes sociales y las formas de participar de las nuevas generaciones es cómo los habilito a ellos y les doy las herramientas para que puedan continuar con la causa, aunque perdamos un poco de control de la misma y eso nos dé un poco de miedo. Estos son los puntos que yo recupero de lo que ustedes dijeron y quisiera ver si hay alguna pregunta del público. También no sé si en las redes hay algo. Sí, adelante. Muchas gracias. Ramiro Tapia. Dentro del monto que estabas mencionando de los 25,000 millones de pesos, no sé si está considerado el valor del voluntario en cuanto a las horas de trabajo, porque entonces ese número se multiplica, se va más hacia arriba. Y bueno, por el otro lado, mencionabas también el cambio de cómo se deben de plantear los proyectos sociales, que vengan de abajo hacia arriba. Ahí en la organización donde estoy, justamente estamos haciendo ese cambio, que los voluntarios que tenemos son de la misma sociedad y ellos son los que proponen los programas que podemos estar trabajando. Más rápido te contesto, qué buena pregunta, porque eso sí no lo puse en mis números. Nosotros hemos calculado en el libro anterior, o sea, en la versión anterior que hablamos de 2016, el valor del trabajo voluntario en México es de 430,000 millones de pesos. O sea, estamos calculamos todas las horas de los voluntarios, las juntamos en jornadas de 8 horas. ¿Y cuánto vale ese trabajo? Estamos hablando del 3% del PIB. ¿Sí? Entonces, ahora, si tú te vas a los datos del INEGI, te metes al INEGI y te ves la cuenta satélite para instituciones sin fines de lucro, te va a decir que en México hay 2 millones de voluntarios. Y no es lo que nosotros encontramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos hacen una encuesta en establecimientos sobre grupos de voluntarios registrados en ciertas organizaciones. Entonces, los números oficiales son muchísimo más bajos que la realidad. Pero nosotros estamos hablando del 3% del PIB de este país en el tiempo que la gente regala. Entonces, esa es la pregunta que te puedo contestar. Y no sé si John o Mariana quieran intervenir en la segunda pregunta, que me parece muy interesante también sobre estas nuevas formas de participación social y que tiene mucho que ver, John, con lo que tú hablabas también de la construcción de capital. Adelante, John y Mariana. Mariana, ¿quieres seguir tú? Solo un pequeño comentario abonando esta cuestión del trabajo de abajo hacia arriba. Como comentaba la persona que nos hacía la pregunta, muchas organizaciones estamos en medio de este cambio. Por ponerles un ejemplo, nosotros lo que hemos integrado también es grupos de jóvenes que son los que deciden en gran medida algunas estrategias, por ejemplo, de comunicación, de lo que les comentaba de estos journeys, de los diferentes grupos de interés, y que incluso un tema que también han incidido, y me parece que es otra cosa bien relevante, es que han incidido en los cambios de los modelos de sostenibilidad de la organización.
Es decir, no irnos distanciando un poco de estos modelos solamente tradicionales de la organización recibe el fondo, recibe el donativo y lo administra, por modelos de generación de valor. Y eso también ha sido un cambio que ha sido producido de estos cambios en la base. Era lo que yo quería comentar. Gracias, Mariana. John, adelante. Yo no sé cómo es en México, pero el tema de oferta de espacios de participación de la ciudadanía y de las organizaciones, no sé cómo esté. Digamos, aquí tenemos una playa de mecanismos de participación. Parte de lo que estamos haciendo ahora es tratar de recortarlos, porque es muy fácil legislar y producirlos, pero no sé cómo en México exista, por ejemplo, los temas como de presupuesto participativo y planeación participativa, porque en el fondo de lo que estamos hablando nosotros es de un ciudadano responsable de lo público, un ciudadano que se involucra en lo público, que se involucra en los procesos de organizaciones voluntarias. Él se responsabiliza. Una buena definición de sociedad civil es lo público no estatal. Me parece muy bien que comencemos a medirlo para decir, pues, lo público no estatal aporta, genera trabajo voluntario y tal, para tratar de como de construirlo comparativamente. Pero la pregunta mía es, digamos, en términos de espacios de participación, donde concurran ciudadanos y organizaciones y que de alguna manera no sean simplemente a través de las organizaciones políticas, sino de la sociedad civil, las que, donde se moviliza la ciudadanía. Y, digamos, lo dejo como una pregunta porque, y sé que es un tema a nivel global que tiene una gran importancia, digamos, esas nuevas formas de la democracia, la democracia deliberativa, la democracia participativa. Hay una opinión que dice que uno no sabe lo que piensa hasta que sabe lo que piensan los demás. Y cómo estructuramos espacios donde haya esa interacción y obviamente la idea que presentamos antes de cómo lograr que las organizaciones en la red sean parte de nuestra misma organización o sean parte o por lo menos sean un lugar donde los ciudadanos validan la información y no viven como en un espacio sideral donde no pueden validar la información. Pero quería, justo qué bueno que apareces por acá, Ausencio, porque tengo una pregunta. Yo tengo un reloj aquí enfrente que dice que ya se nos acabó el tiempo, pero ¿tenemos el tiempo para un par de preguntas más? ¿Sí? Ya me dijeron que sí. Me decían, Eda Friedman, que tenía una pregunta. Perfecto. Listo, tenemos, Andrea, un par de preguntas así rapidísimo, para tener la sabiduría de todos nuestros panelistas, nuestros participantes. El primero es un comentario que dice, es muy cierto que en muchas ocasiones no tenemos un plan de trabajo para el voluntariado. La siguiente ya es una pregunta como tal y dice, este espacio común que se requiere rescatar, y preguntan, ¿requiere de la confianza de la sociedad en general? ¿La sociedad en general es nuestro cliente? Y por último, ¿será que los jóvenes participan más en movimientos colectivos que en organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, formales? Bueno, muy buenas preguntas, muchas gracias. ¿Quieres que la conteste? Sí, tenemos que buscar nuevas maneras de formas de participación. Los jóvenes participan de maneras diferentes y o nos adaptamos o nos morimos, las organizaciones sociales tradicionales. Puede haber un cacho viejito y un cacho nuevo. A lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar esa transformación de nuestras organizaciones para que ocurra esa participación. La otra pregunta, ¿cuál era, Edgar? Hay una que quería yo comentar. La tenemos. Es nuestro cliente principal. Pues claro. La sociedad en general es nuestro cliente. Todos somos clientes de todo. Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos cada vez que queramos como a invitar a la gente a participar, ¿no? Te van a invitar a participar a algo que valga la pena,
algo que para ti sea atractivo. Entonces, una de las cosas que nos dicen a las organizaciones sociales que hagamos es que nos hagamos mejores, y una de las cosas importantes es tener herramientas para ser mejores. Entonces, yo quiero echar un anuncio rapidísimo. Tenemos una plataforma que se llama rutasparafortalecer.org y hay un chorro de posibilidades de herramientas que pueden ustedes utilizar de manera gratuita para que las organizaciones las puedan utilizar. Entonces, los invito a visitar en ese sentido, porque necesitamos cambiar. ¿No? Necesitamos desaquilosarnos, necesitamos invitar a los nuevos, necesitamos los viejitos retirarnos cuando nos tenemos que retirar y demás. No sé si hay otro comentario por ahí. Y yo nada más decir, la sociedad sí es nuestro cliente, pero no hay la sociedad, ¿no? Entonces, justamente hacer esta conexión en poder segmentar quiénes son esas personas que les puede interesar la causa que nos interesa a nosotros y cómo podemos encontrar esa forma en la que ellos quieren participar. Escuchar cómo quieren participar, porque normalmente lo que hacemos es, estas son nuestras 3 formas de participar y adáptate, ¿no? ¿Quieres participar? Es así. Entonces, justamente al revés, ¿no? Escuchar y decir, a ver, ¿a ti cómo te gustaría participar? Y creo que ahí hay muchísimo de dónde aprender de las nuevas generaciones, de nuestros grupos de beneficiarios, en el cómo, ¿no? No sé, Mariana, John, adelante, y creo, ya te lo juro que con esto acabamos. Me están echando ojos de pistola acá. Yo solamente súper rápido para redondear justamente lo que decías, también creo que debemos de tener en la mente que las organizaciones de la sociedad civil somos generadoras de experiencias, ¿sí? Entonces, a pesar de que sí, como bien dicen, pues la sociedad es nuestro cliente en general, necesitamos ponernos en esos zapatos y ver cuál es la experiencia que queremos que el beneficiario, el donante, nuestros aliados se lleven del trabajo en conjunto. Entonces creo que si nos metemos eso también un poquito, esos lentes a la hora de estar diseñando, integrando voluntarios, etcétera, creo que también nos vamos a ir moviendo un poco más hacia este modelo del que estamos hablando, de algo más participativo. Gracias, Mariana. John, ¿algún comentario? Finalmente, Joana diría, sí, no es toda la sociedad. Es algo muy curioso porque es como un círculo vicioso virtuoso que usted tiene que generar sociedad civil para incorporar a la ciudadanía en una sociedad organizada y tal. Entonces, el problema para nosotros de nuevo son la oferta de sus espacios de participación donde la gente pueda llegar y que sea un debate activo, una democracia deliberativa, de tal manera que el ciudadano aprenda o tenga donde discutir, controvertir, decidir, llegar a una conclusión y llevarse una información cada vez más clara. Y eso es un tema general casi que de cambio de ciudadanía y de generar una estructura para que ella pueda expresarse. Darle a los ciudadanos el espacio para ser ciudadanos, para aprender a ser ciudadanos. Pues, ¿podemos una pregunta más? Ya no. Acá teníamos una. Uno de los aspectos que yo he sido voluntario mucho tiempo es el perfil del coordinador. Eso es básico. Esa persona tiene que tener mucho cuidado, las organizaciones, en decir quién va a coordinar el voluntariado. He visto muchos voluntariados que no florecen por el perfil del coordinador. Tiene que ser una persona que sea líder, que sea inspiradora, que no haya dinero de por medio, porque si tú haces voluntario y alguien está ganando dinero, en ese momento se retira uno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos, sobre todo cuando hay dinero o lucro, y el perfil, ¿no? Es un comentario que tengan de verdad, muchísimo cuidado en quién va a manejar su voluntariado. Muchísimas gracias. Pues ya no quitamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a Mariana, a John, a Jackie por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, y gracias al CEMEFI por invitarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por haber donado su tiempo, su talento, por estar con nosotros y compartirnos sus experiencias.
Totalmente, muchas gracias. Y para continuar, vamos a tener nuevamente un breve receso de 20 minutos, pero les pedimos por favor estar súper puntuales aquí para dar comienzo con nuestro siguiente bloque de experiencias. Y nada más recordarles, participen en la parte del networking, los que están en línea, inscríbanse en el botón networking en la plataforma y los llevará a alguna sala para conversar con algunas otras personas. Y para quienes estamos aquí en vivo, igual acá afuera en el patio central, donde están las periqueras, pueden acercarse, convivir, platicar con otras personas, tomar un café, un jugo y los esperamos de vuelta en un par de minutos. Exacto, aprovechen, hagan vínculos. Muchas gracias.